La Terraza, un saludo especial para ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Aquí estamos como cada jueves con mucho amor, llevando hasta sus hogares este espacio de opinión y actualidad que realizamos desde el Canal 4 de Apaciguol Televisión, siempre con información de interés para ustedes, para que estén al tanto de esos hechos que se presentan aquí en Ciudad Bolívar. Y hoy estaremos conversando sobre la Semana de Ser Capaz que se está desarrollando entre el 2 y el 6 de diciembre. Para abordar este tema nos acompaña la directora de la Corporación Ángeles de Amor. Ella es Lina Marcela Agudelo Londoño, a quien saludamos en este momento. Lina, gracias por estar aquí en La Terraza. Bueno, buenas noches Milena y buenas noches a todas las personas que nos ven a través del canal Apaciguol y a través del programa La Terraza. Lina, la corporación siempre ha sido una abanderada en estos temas de inclusión y la Semana de Ser Capaz es sin duda, puede ser, ya usted me dirá, el evento más importante, entre otros que vamos a hablar ahorita, que ustedes realizan. Háblenos un poquito qué significa para la corporación la Semana del Ser Capaz. Bueno, la Semana del Ser Capaz es una semana que venimos realizando ya hace varios años en el municipio. Es la semana que celebramos la Semana de la Discapacidad, porque el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, por eso es que la primera semana de diciembre siempre realizamos la Semana de Ser Capaz, que es la semana donde conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo es esta planeación? ¿Qué actividades se han desarrollado? Bueno, esta semana se trata de realizar actividades todos los días, entonces tratamos de involucrar a todas las personas que de una u otra forma tienen que ver con la discapacidad. Entonces involucramos la comunidad, a los chicos, a las madres. Entonces la Semana del Ser Capaz la iniciamos el día lunes con una actividad con madres cuidadoras. Esta actividad se hizo en compañía del equipo de salud pública, donde realizamos unos talleres y unas actividades lúdicas con ellas. El día martes fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Hicimos publicación en redes sociales e hicimos un foro educativo que se realizó en la sede de la corporación. El día miércoles se realizó una actividad en el parque, que esa es una actividad que siempre realizamos involucrando la comunidad, que se llama Ponte en mi lugar. Entonces lo que tratamos es buscar que las personas del común de la comunidad se pongan en el lugar de una persona con discapacidad. Esa actividad se realiza en el parque, pues invitando a la comunidad a que se sensibilice sobre la discapacidad. Lina, ¿cuál es la importancia de abordar estos temas de discapacidad aquí en el municipio? Sabemos que la discapacidad, el tema de la inclusión se ha venido abordando hace muchos años, pero las comunidades tienen diferentes contextos. ¿Cuál es el de acá de Ciudad Bolívar? No, nosotros desde que iniciamos todo este proceso con discapacidad hemos visto que hemos avanzado mucho en el tema de inclusión en la sociedad y en todos los entornos. Entonces, celebrar el día es como conmemorarlo, pero nosotros tratamos de que todo el año se esté como celebrando y mostrando qué es la discapacidad. Entonces, sí se celebra un día, pero en el año estamos todo el tiempo como en el mismo contexto y tratando de mostrar siempre lo que es la discapacidad y a dónde vamos. Y en el municipio siento que en todos esos años hemos avanzado muchísimo en el tema de inclusión y de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Volvamos a las actividades de esta semana. Íbamos en el miércoles que realizaron la actividad Ponte en mi lugar. ¿Cómo fue esa participación y sobre todo esa experiencia de las personas habitantes de Ciudad Bolívar? Bueno, la participación, uno trata de que las personas participen, aunque no es tan fácil porque ponerse en el lugar del otro no es fácil y más de una persona con una limitación. Entonces, ¿qué actividad se realizó? Se les vendan los ojos a las personas, que es una de las actividades más duras porque usted sentir que no ve. Cuando sus ojos son su mundo, es una de las actividades que más angustian y más le genera conflicto, pues como realizarlas. Se realizan que usted tenga dificultad para escribir, dificultad para hacer ciertas cosas y que se ponga en el lugar del otro. Entonces,
¿Qué actividad se realizó hoy jueves y mañana cierran con esa demostración artística que ustedes siempre realizan en el marco del cierre del año? Bueno, hoy jueves fue dedicado a los chicos de la corporación, entonces hizo una actividad recreativa en la sede de la corporación que fue dedicada a ellos, que en realidad es la semana de ellos y que se celebra por ellos. Y ya mañana, día viernes, vamos a celebrar la clausura de la corporación, que es un evento que hacemos donde asisten los padrinos de la corporación y todas las familias que pertenecen a la corporación. Este año se llama Más allá de las barreras, nuestro acto central, es donde ellos hacen todas sus muestras artísticas y para los que llevan mucho tiempo ensayando para mostrarle a los padrinos estos procesos y que sigan vinculados del por qué es tan importante este apadrinamiento. Lina, usted lo menciona, ustedes durante todo el año trabajan en pro de las personas con discapacidad. ¿Cómo han recibido ellos todas estas acciones, esas actividades que se hacen por ellos y las familias, por supuesto? No, para los chicos todas las actividades que se realizan desde la corporación, para ellos es como el colegio, entonces ellos van a su clase, nosotros tenemos actividad todos los días, ya son actividades que son muy fijas, entonces para ellos es como el colegio, entonces los miércoles tienen clase de matemáticas con el profe John, entonces esto, la verdad, para ellos es cuándo salimos a vacaciones, cuándo volvemos, cuándo estamos, cuándo no, entonces esto para ellos es su colegio. Lina, esta semana del Ser Capaz fue desarrollada netamente por la corporación, ¿contó con alguna alianza de alguna otra institución? Bueno, la Semana del Ser Capaz hace parte del convenio interadministrativo que tenemos con la administración municipal, hace parte pues de esas actividades que se desarrollan dentro de la política pública de discapacidad y esta semana contamos con el apoyo del equipo de salud pública y de la administración municipal. Para ir cerrando este tema, ¿qué mensaje dejarle a la comunidad con relación a la Semana del Ser Capaz? Como el lema que pusimos, la inclusión sin barreras. Lina, vamos a hacer una pausa chiquitica en esta conversación, estamos hablando de la Semana del Ser Capaz y después de la pausa vamos a conversar sobre ese balance del año en la Corporación Ángeles de Amor. Por ahora vamos con Derecho en la Terraza y ya volvemos aquí en SED. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con el programa La Terraza y con nuestra sección Derecho en la Terraza. Hoy una vez más nos acompaña el abogado penal Sebastián Zapata y maestrando en Derecho Penal, a quien le damos la bienvenida, Sebastián. Hola, un cordial saludo para ti y para todos los televidentes. Muy complacido como siempre de estar en este espacio y con muchas ganas de seguir aportando un poco para que la comunidad entienda las dinámicas del proceso penal. Así es. Sebastián, hoy le vamos a dar continuidad al tema que abordamos la vez pasada sobre las personas que son capturadas en flagrancia y todo ese proceso que sigue continuo entonces a esa captura. Usted la vez pasada nos explicaba dos líneas, ¿cierto?, que se inician, o más bien ese proceso que continúa luego de que esas personas ya son presentadas ante un juez de la República. Vamos a explicar entonces en qué consiste. Vale, pues entonces, como bien lo planteas, estábamos hablando que cuando una persona es puesta a disposición de un juez de la República, un juez de control de garantías, este verifica que la captura, ya sea en flagrancia o por orden escrita, haya cumplido con los requisitos legales, que esta persona tenga, digamos, vinculación, que esté individualizada e identificada, que son cosas diferentes. Entendamos individualizar como las características morfológicas, características físicas, y la identificación tiene que ver con un tema de lo formal, que la persona efectivamente tenga, es la que está en el documento de identidad, la que está en las bases de datos del Estado y todo lo demás. El juez verifica esto, que la línea de tiempo se haya cumplido. ¿Qué es la línea de tiempo? Tenemos un término de 36 horas para llevar a la persona luego de que es capturada ante el juez de control de garantías. ¿Por qué ese término? Precisamente para garantizar que no existan limitaciones a la libertad arbitrarias, injustas, como ocurren en algunos países donde se diluyen estas leyes y las personas pueden pasar capturadas días sin saber ni siquiera de un abogado. Pero nosotros, que somos un Estado constitucional de derecho, tenemos esa garantía y es prevalente y es un derecho humano. Entonces, ocurre esto, esta persona es llevada ante el juez, se legaliza la captura, el juez dice todo está en orden, efectivamente a esta persona se le limitó su libertad de locomoción y su libertad, digamos, de forma legal, y luego entonces ya la Fiscalía, con todos los elementos que se le allegan con esa captura, toma la decisión
si formula imputación o no lo hace. ¿Qué es formular imputación? Es comunicarle a la persona por qué está cometiendo un delito presuntamente. Entonces es un acto de mera comunicación, aunque la Fiscalía tiene que ser absolutamente clara en cuanto a las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en que se cometió el delito. Pero en ese momento todavía es presunto, o sea, no se Exacto. puede afirmar nada, no se puede decir sí cometió este delito, no lo hizo. ¿Hasta qué momento es presunto una persona? Las personas se presumen inocentes hasta que llegan a una sentencia que quede en firme. Hasta que la sentencia no esté en firme, la persona se presume inocente, así esté privada de la libertad. Y a eso es lo que quiero llegar. Porque luego de que se le formula imputación, por lo general la Fiscalía solicita la imposición de medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento pueden ser privativas de la libertad y no privativas de la libertad. ¿Cómo así? Efectivamente, a eso quiero llegar. Partamos del presupuesto de que las medidas de aseguramiento limitan derechos fundamentales. Sí. Y son de carácter preventivo. Entonces, ¿a qué hace alusión? Las que no son privativas de la libertad te limitan la libertad de locomoción en ciertos espacios o en ciertos horarios. Como por ejemplo, no puede salir del país. Exactamente. Que es una muy cotidiana que uno escucha. Sí, aunque debo decir que la generalidad de las medidas de aseguramiento que se imponen, por no decir que, digamos, podríamos hablar de un aproximado del 90%, son privativas de la libertad. Justamente por eso se habla de temas de hacinamiento en estaciones de policía y las cárceles, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, el asunto es que cuando se impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya sea en detención domiciliaria o en establecimiento carcelario, esta persona sigue siendo inocente y quiero ser supremamente claro en esto. De hecho, nuestro país, salvo mejor criterio, considero que está incumpliendo normas internacionales porque las medidas de aseguramiento deberían ser excepcionales. ¿Por qué deberían ser excepcionales? Porque esa presunción de inocencia está en firme y porque la verdad las medidas de aseguramiento se convirtieron en la regla general y las personas están siendo privadas de la libertad de forma sistemática, generando problemas gravísimos en temas de derechos humanos. Ojo, yo tampoco voy a hablar aquí o voy a decir que las personas no cometen delitos o justificar que cometan delitos, pero hasta que no haya una condena en firme, no se puede decir que esa persona cometió efectivamente ese delito. O sea que posiblemente una persona que haya estado en una estación de policía o en una cárcel no precisamente cometió ese delito, simplemente pasó por ahí de visita, por decirlo así, más no quiere decir, porque la sociedad también está muy dada a señalar, a juzgar, es que como estuvo, entonces lo hizo, lo cometió, no necesariamente. No necesariamente. Ahora, hay una situación, es que en esta audiencia de imposición de medida de aseguramiento es donde se da un real debate. De las primeras 3 audiencias es donde, digamos, se da un debate real y fuerte, precisamente porque en esta audiencia la Fiscalía tiene que probar una inferencia razonable, cosa que no tiene que hacer en la formulación de imputación, por ejemplo. Debe probar una inferencia razonable de autoría o participación y también debe justificar la aplicación de esa medida de aseguramiento en virtud de unos principios constitucionales, que es la protección a la víctima, la protección a la sociedad, el riesgo de fuga o la obstrucción a la justicia. Esos son los principios constitucionales que rigen estas medidas y solo bajo esos principios se puede justificar que una persona inocente sea privada de la libertad. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando uno muchas veces escucha? Es que Julanito lleva 2 años y nada que lo condenan. Entonces, o es inocente o no es inocente, pero ya lleva mucho tiempo, años incluso, en una estación de policía, por ejemplo, o en un centro penitenciario. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vale, hay muchas cosas asociadas a este punto. El tema penal es un tema progresivo en cuanto al conocimiento que pueda generarse con respecto a la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Entonces, yo hablaba de inferencia razonable para una medida de aseguramiento. Tengo una inferencia razonable de lo que me está mostrando la Fiscalía de que esta persona sí cometió el delito y que puede ser un peligro para la sociedad o para la víctima o puede tener riesgo de fuga, obstrucción de la justicia y otras cosas más. Sin embargo, pasan todos estos años sin que se dé una condena o todo lo que pasa precisamente por la congestión judicial. Hay tantas personas, hay tantos procesos y tenemos altos índices de litigiosidad y generan que los jueces tengan una labor muy compleja porque son demasiados procesos para atender por un despacho judicial. Por lo general pasa eso, también pasa con la Fiscalía.
la Fiscalía no tiene una planta física de investigadores correcta o adecuada para los índices de criminalidad que se presentan en el país. Bueno, pero entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona en un centro penitenciario sin que haya sido condenado? Porque me imagino que también debe haber una norma o debe haber una ley. ¿Qué pasa ahí cuando las personas presuntamente de una manera injusta pasan años de su vida en una cárcel sin ser condenados? Pues mira, efectivamente eso viene regulado en el Código de Procedimiento Penal, aunque los términos son muy diversos y pueden variar dependiendo de la gravedad de los delitos. Partamos de los básicos. 60 días desde la formulación de imputación hasta la formulación de acusación. Ese es el primer término. Si la Fiscalía se demora más de 60 días para presentar ese escrito de acusación, para verbalizarlo en audiencia, que ya habríamos pasado a la fase del juicio como tal, si la Fiscalía no cumple con ese término, esta persona puede solicitar la libertad por vencimiento de términos, justamente porque como es una medida preventiva, no podemos mantener a una persona privada de la libertad solamente con especulaciones y razonamientos de tan poco calado como una inferencia razonable. Entonces, por ejemplo, partamos de ese punto. Sí. Si es desde la imputación hasta la audiencia preparatoria, son 120, hasta el juicio oral, perdón, son 120 días. Entonces, los abogados juegan con esos términos, más que jugar, digamos, el Estado debe cumplir esos términos para llevar a cabo la condena de esa persona o por lo menos llevarlo a juicio y que se defina su situación jurídica. Sebastián, eso si la persona es presuntamente inocente, pero si la persona que quedó en libertad, y muchas veces pasa que la misma comunidad dice, pero ¿cómo es que sí lo cometió, sí lo hizo, mire aquí unas pruebas y lo dejan en libertad? ¿Qué pasa ahí o qué pasó con la justicia? Hay muchos factores, pero primordialmente ocurre mucho el tema de la legalidad de la prueba, cómo se obtiene, y también un tema digamos, de las labores de investigación, la lentitud y todo lo que pasa asociado a ese punto. Podemos concluir que no todas las pruebas son legales, o la manera en que se obtienen no necesariamente tienen que ser las correctas, entonces también por eso se puede quedar una persona en libertad. Exactamente, Listo. exactamente. Muy buen tema, para la próxima vez se lo propongo, Sebastián. Con mucho gusto, yo estaré presto. Listo, de esta manera finalizamos, televidentes, seguidores de redes sociales y Milena, este espacio de Derecho en la Terraza, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Marisol, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en SED conversando con Lina Marcela Agudelo Londoño, ella es la directora de la Corporación Ángeles de Amor. Lina, antes de la pausa estábamos conversando sobre la Semana del Ser Capaz, que está teniendo lugar entre el 2 de diciembre y el 6 aquí en Ciudad Bolívar, y ahora vamos a hablar un poquito de ese balance de este año 2024 en la corporación, principales actividades, balance general. Bueno, el balance general de este año es muy positivo. La comunidad conoce que yo estoy pues en la corporación desde que se fundó, pero nunca había estado al frente en la dirección, entonces puedo decir que fue un año muy enriquecedor, se vincularon nuevas familias, nuevos padrinos, terminamos el año con 55 familias vinculadas a la corporación, las actividades siempre fueron muy nutridas, muy positivas, seguimos haciendo visitas, seguimos atendiendo, y este año empezamos mucho con yendo a las veredas. Queremos también vincular mucho pues como el área rural, aunque es complicado porque la corporación no cuenta con mucho personal de apoyo, pero tratando de hacerlo. También muy positivo porque este año nos ganamos un proyecto con una fundación de Medellín, con lo cual trabajamos con 4 instituciones educativas, que fue el Centro de Desarrollo Infantil, el Hogar Villa Sinfonía, el Colegio Cooperativo y la Institución Educativa de Farallón. Esperamos volver a presentar un proyecto así, que nos lo volvamos a ganar para poder trabajar con esas mismas instituciones y, si Dios lo permite, con muchas más. Lina, esas principales actividades que desarrollaron este año, ustedes normalmente generan un cronograma para adquirir también recursos. ¿Qué se hizo este año?
Bueno, entonces nosotros en la corporación desde el inicio realizamos cronogramas, entonces está el cronograma de actividades con los chicos y está el cronograma de actividades para recoger recursos. Entonces al inicio lanzamos Plan Padrino, que es una de las actividades que tenemos, que año a año ha ido creciendo y nos va muy bien con él. Tenemos otras actividades que se realizan que son ventas de arroz con leche, rifas machetes, y este año tuvimos un proyecto productivo que lanzamos unos pocillos con las actividades que realizan ellos en los talleres creativos. Fue un éxito total, la verdad fue una prueba que hicimos. Inicialmente mandamos a estampar 72 pocillos, los cuales en 3 días se vendieron completamente. Entonces podemos decir que es un éxito. Y también nuestra actividad mayor, más grande, es la cabalgata que realizamos en diciembre. Lina, antes de pasar al tema de la cabalgata, ¿cuál es esa actividad que les genera más huella a ustedes, como más satisfacción del deber cumplido? No, mire, es una pregunta muy difícil. Es muy difícil escoger qué actividad, porque ellos realizan muchas actividades y ver la realización de cada una es muy bello. Entonces, ejemplo, ellos tienen una actividad, una clase que se llama lectoescritura, en la que la profe Gloria, que es la profe Gloria Uribe, les está enseñando, les enseña a escribir, a leer, a firmar. Entonces, por ejemplo, ver cómo a unos, después de muchos años, aprendieron a firmar o a escribir su nombre, es muy enriquecedor. Ver los dibujos que ellos hacen cuando pintan. Entonces, en realidad, escoger una sola clase que uno diga, ay, no, es muy complicado. Cuando uno los ve en la clase de matemáticas con los números, como con el profe John, que también es un profe que lleva muchos años vinculado y que es voluntario, cómo él les enseña y cómo ellos aprenden eso. Entonces, la mayoría de clases, no es que todas las clases de la corporación son muy enriquecedoras para ellos. Ahora sí, hablemos de la cabalgata, que es el evento con el que cierran este año en la corporación. Detalles, qué día será, la hora, todo para que los televidentes se antojen. Bueno, este año ya vamos por nuestra 6ª versión de la cabalgata de Solo Mujeres. Este año será el sábado 14 de diciembre, o sea, dentro de 8 días prácticamente, ya se nos llegó. Iniciamos a las 4 de la tarde, se están citadas, pero este año vamos a tratar de ser muy puntuales. A las 5 en punto vamos a salir desde la Hostería San Juan de Bolívar, vamos a hacer un recorrido que vamos a subir derecho hasta la Casa de la Cultura y ahí a bajar al parque. En el parque va a haber actividad desde las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde vamos a tener un evento que se va a llamar La Trova en Movimiento, donde van a haber trovadores y va a haber un show musical. El presentador de este evento va a ser un chico de nosotros de la corporación, entonces también va a ser algo muy chévere porque estamos mostrando a nuestros chicos y la inclusión verdadera. Después, más o menos a las 7 de la noche, vamos a tener uno de los cantantes que es Diego Alejandro y luego vamos a tener a otro cantante que es Junior Posada. Entonces va a ser una programación muy nutrida. Esperemos que sea todo un éxito y sobre todo que se cumpla ese objetivo de recaudar recursos para la corporación. Lina, vamos cerrando. Retos, expectativas para el próximo año. Retos, seguir creciendo, seguir mostrando a la comunidad que somos una corporación que trabaja, que muestra resultados, que están y que se nos vinculen más familias. Entonces las familias del municipio que tengan personas con discapacidad se pueden acercar para que vinculen a los chicos y también las de vereda, porque sí nos gustaría que más gente de vereda se nos incorporen a la corporación y empiecen a ser parte de nosotros. Recordemos esa estrategia del Plan Padrino, cómo funciona, cómo se pueden adherir las personas. Bueno, el Plan Padrino se lanza ahorita a finales de diciembre y es para padrinar a los chicos. Pertenecer a la corporación por ser una entidad privada tiene un costo que para este año fue 16.000 y el Plan Padrino también les aporta para los tiquetes del bus o de la vereda. Entonces son diferentes costos que de acuerdo a lo que pague ese padrino son la cantidad de fichos que se le dan y el transporte rural. Lina, vamos cerrando, usted es una de nuestras últimas invitadas, este es el penúltimo programa de este año. ¿Con qué mensaje quiere cerrar para nuestros televidentes? ¿Qué decirles en esta época de fin de año? No, que celebren unas fiestas muy felices, en paz, en familia y muy llenos de amor.
Y en el tema de la corporación, ¿qué mensaje para el próximo año? No, lo que amor, por algo nos llamamos ángeles de amor. Nosotros todo el tiempo irradiamos amor, creo yo, pues sobre todo los muchachos. Seguir trabajando por la inclusión y crear un mundo sin barreras. Así es, esa es la tarea no solo de la corporación, sino de todos como ciudadanos. Lina, muchas gracias por haber estado aquí en la terraza. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar acá y muchas gracias a toda la gente que nos ve. Siempre es un gusto mostrarles a ustedes el trabajo que se realiza aquí en Ciudad Bolívar en diferentes ámbitos, esta vez desde el área de la discapacidad y la inclusión. A ustedes muchas gracias, televidentes, por habernos acompañado en esta emisión y los esperamos el próximo jueves en el último programa de este año. Hasta pronto.